Bueno, Rosana, ¿cómo la ves? ¿En qué punto está la empresa? Contame un poco, haceme una historia breve de la empresa, que es una historia breve de tu familia, finalmente. Exactamente. ¿No? La empresa fue fundada por mi papá hace 57 años y es una empresa familiar. Hoy estamos mi mamá y mis 3 hermanos, Ajá. 3 hermanos varones y yo que soy la última en llegar. ¿Y todos tienen responsabilidades ejecutivas en la Todos compañía? tenemos responsabilidades ejecutivas. Lo que hicimos, mi papá lo que apuntó siempre es sean profesionales y no se dediquen a la empresa. Ajá. Pero no pudimos. Claro. Lo llevábamos adentro y desde que nacimos estamos adentro de la empresa. Entonces cada uno en su área, mis hermanos son ingenieros, yo soy licenciada en administración y cada uno en su área, o sea, tiene responsabilidades a cargo. Claro. Uno la dirección general, otro el área de desarrollo y diseño, mi otro hermano todo el tema de producción y a mí me toca recursos humanos y toda la administración y finanzas. Es interesante lo que dice Rosana, porque durante muchos años la discusión era, sobre todo en la Argentina, que tiene una larga tradición de empresas familiares, incluso que llegaron a ser poderosísimos grupos económicos, era esa disyuntiva: o nos profesionalizamos o los eventuales conflictos familiares terminan destruyendo la empresa. Bueno, de hecho, en algunos casos, esos problemas familiares, Rosana lo que nos cuenta es que está la familia, pero es una familia de cuadros empresarios formados, profesionalizados. Entonces hay como una integración. Bueno, ¿a qué se dedican o a qué se dedicaba tu papá al principio? Mi papá era diseñador proyectista. Ajá. Él es era italiano y vino a la Argentina con un oficio. Eso es lo que le permitió es hacer un desarrollo empresario en la Argentina. Correcto. ¿Y qué hace? Desde el principio fue... En realidad mi papá empezó siendo matricero. Ah, correcto. Hacía matricería para otros que hacían estampado. Correcto. Y en un momento empezó a desarrollar piezas, porque era muy creativo. Era extremadamente creativo. Entonces eso lo que le permitió fue acercarse muy despacio a terminales. Primero a través de terceros, y cuando la terminal lo descubre, le pide que trabaje para ellos. Claro. Mi papá era el que le daban una pieza y hacía la matricería y le llevaba a los 3 días la pieza terminada. Claro. Entonces se sorprendían de su rapidez y practicidad. Hoy por hoy es una empresa pyme proveedora de las proveedora de terminales automotrices. Correcto. Este proceso de dirección, porque finalmente llega un momento en que hay que poner en la balanza la capacidad de inversión con es decir, hay que tener capacidad instalada suficiente para ser proveedor, pero a la vez tener cierto espacio para seguir creciendo e invertir. Sí. ¿Ustedes en este momento qué están? ¿Están a full? ¿Están al tope? No, ¿Tienen margen? Nosotros, de hecho, tenemos margen ¿sí? de trabajo. De hecho, nosotros reinvertimos permanentemente y, bueno, nos preparamos con anticipación a estos nuevos desafíos, porque ahora la demanda de mercado es cada vez mayor. O sea, desde el 2005 no dejamos de cotizar, o sea, claro, piezas nuevas para poder hacerlas en la Argentina y nacionalizar. Y cada vez hacer piezas mejores, con mayor valor agregado, piezas donde se vea el desarrollo local y que podamos competir a nivel internacional. A ustedes este límite, porque estas limitaciones a las importaciones, sobre todo me refiero a insumos, partes, piezas, repuestos, qué sé yo, que vienen del exterior, ¿es un incentivo para ustedes? ¿Es una dificultad?
y hoy es un incentivo. Es un incentivo. Y porque realmente las terminales necesitan nacionalizar. Claro. Entonces estamos dentro de las alternativas. Claro. De la otra forma había que ir a golpear puertas. Hoy tenemos la posibilidad de decir si estamos preparados para poder resolverles el problema. Podemos hacer la pieza en la Argentina. Claro. O sea, por supuesto que algún repuesto de alguna máquina será complejo, pero en realidad nosotros apuntamos a desarrollar al máximo acá en la Argentina. Porque la disyuntiva, me acuerdo los primeros días que se puso en ejecución esta medida de restricción, había como efectos en la propia industria, es decir, si había 3 días que se demoraba una licencia para el ingreso de alguna pieza, medio que se paralizaba el terminado de un automóvil, ¿no? Esa es una realidad. Y por la otra, lo que vos decís, es decir, la capacidad de los propios autopartistas de ir generando esa sustitución de importaciones que todos decimos que deberíamos tener, pero la sustitución falta. No es automática. Claro. La sustitución, nosotros desde que empezamos a cotizar hasta que cerramos los negocios, hacemos la matricería y ponemos la pieza, mínimo estamos hablando de 1 año. Claro. Entonces el proceso no puede ser automático. Entonces hay que generarlo paulatinamente, pero trabajando en conjunto. El hecho de trabajar en conjunto entre la terminal, el gobierno y los autopartistas hace claro. que hagamos un proceso sin corridas, sin claro. Malos momentos, sin tener que frenar una producción. Claro. Pero siempre que haya un plan y que ese plan se monitoree. Claro. Si todos estamos trabajando para el mismo lado y con el mismo esquema, no tenemos problema. Nos vamos alineando. De un día para el otro es muy complejo, porque está el tiempo para desarrollar, para cotizar, para que te elijan, para desarrollar. Y bueno, ¿qué es lo que hoy dirías que el nivel de producción de autopartes es, en la Argentina, digo, es un nivel competitivo, por lo menos en la región? Me refiero, porque hay muchas autopartistas que son proveedoras también de grandes plantas internacionales, ¿no? Sí. Hoy comienza a ser cada vez más competitiva. Cada vez más competitiva. A ver, lo decimos en cuestiones de calidad, lo pregunto yo. Sí, obviamente hay que supuesto. Ser competitivo, no solo en eso, sino en precios, en costos. Claro. En precios, claro. ¿sí? O sea, a ver, nuestras comparaciones son con el mundo. Claro. A nosotros no nos comparan solo con otra alternativa argentina, claro. sino que la comparación es el mundo. Claro. Entonces vos tenés que estar alineándote y profesionalizándote para ser mejor proveedor mundial, ¿no? O sea, dejas de ser un proveedor local, porque tu comparación es con el mundo. Entonces vos tenés que estar permanentemente mejorando para ser mejor ante el mundo, que seas vos una alternativa. ¿Cómo son tus colegas brasileños? Porque esos sí son competidores fuertes, ¿no? Sí, en realidad es difícil entrar al mercado brasileño. Claro. Tenés que entrar de la mano de la terminal. Proteccionistas. Son claro. sumamente proteccionistas. Si no entras de la mano de la terminal, no entras. Y convencer a la terminal para que te elija es difícil. Claro. Es difícil. Claro. Le tenés que dar muchas ventajas. Entonces es complejo. Pero hoy, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar y cada vez más para proyectos que son brasileros, no son argentinos. Eso es lo que nos dice que Cordero va a crecer regionalmente. Si bien el negocio de la exportación, nuestras terminales no lo necesitan y lo aceptamos, porque es así, pero nosotros vamos acompañándolos y eso creo que es muy importante, poder regionalizarte, y llegará el momento de que quizás Cordero tenga que estar en Brasil. Y seguramente es el proceso natural de expansión de la empresa media, claro. Tengo una pregunta muy puntual respecto al dólar, ¿no? Que es un tema ajetreado desde hace un tiempo, sobre todo en el último trimestre del año pasado, y ahora en ese momento había una fuerte presión devaluacionista de alguna manera.
Después algunas medidas de Brasil y correcciones del real nos pusieron más a tono, lo cual nos beneficiaba. Ahora, concretamente, desde el punto de vista de los costos en dólares, evidentemente la formación del precio para ustedes es muy difícil. Es muy difícil. ¿No? Los costos en dólares subieron. Claro. Y cuando tu comparación es el mundo, ahí estás complicado. Claro. Claro. Entonces, vos cotizás hoy algo que va a pasar en el 2015. Claro. Entonces, eso es muy difícil. Por eso tenés que irte hacia adentro. Por eso tenés que trabajar en la productividad, la mejora continua. No tenés otra. O sea, tenés que derrumbar vos mismo tus costos. Es decir, o sea, que no sean, que tus costos no sean lo que no te permite llegar. Ahorrás costos con eficiencia. Totalmente. Claro. Y trabajás para eso. Nosotros tenemos un equipo de personas que trabaja todo el tiempo identificando oportunidades de mejora. Todo el tiempo. Y es difícil sostenerlas, pero bueno, es parte de la profesionalización que hablamos hace un rato, parte de la profesionalización, totalmente. Ahora, hay algunas medidas, hay también otra discusión en general, por supuesto, para todo el sector empresario, pero me refiero específicamente a las pymes. Las pymes, a quienes se les pide que inviertan, que conserven la fuente de trabajo, que son un factor fundamental para sustituir importaciones. En las pymes se les pide todo, ¿no? Ahora, las pymes también reciben poco, porque finalmente son las que están más alejadas de los créditos, del poco o mucho que haya, según la época. ¿Cómo podría haber una política que de alguna manera jerarquice al sector y lo haga, lo potencie, digamos? Flexibilizando. Ajá. O sea, hoy acceder a grandes beneficios en el tema de préstamos insume mucho tiempo de la pyme. Y lo que la pyme no tiene es tiempo. Claro. Ese es el gran problema. Hoy la pyme no tiene tiempo. Tiene que estar en el día a día, tiene que estar en la estrategia, en planificar, pero no puede dedicar, o sea, siempre tiene que estar ayudada, acompañada y asesorada, y eso tiene que ser simple. Tenés que llegar a la fuente de financiamiento en forma simple. Y las pymes es fácil controlarlas. Obvio. Entonces, como tenemos gestión simple, es fácil que nos evalúen, ¿sí? Pero vos tenés que pasar por todos los caminos y son caminos complejos, son difíciles, es muy difícil acceder al crédito, aunque hay alternativas, pero a veces acceder es difícil, por esto que te digo, por la complejidad, o sea, por armar un proyecto, y sí, obvio, si yo armo el proyecto tengo que dejar tiempo de hacer otras cosas, y quizás es cotizaciones, estrategias para mejorar mis recursos humanos, entonces tenés que aumentar la cantidad de gente que trabaja para vos. Y si estamos diciendo que tenemos que destruir los costos, estamos haciendo algo que no es correcto. Totalmente. Ustedes también se preocuparon, hablo del último trimestre del año pasado y del próximo, por la situación salarial, por el nivel de ajuste salarial de los últimos años. ¿A ustedes también les complica la ecuación? Lo complejo es trasladarlo. Es trasladar, es decir, no podés. No podés. Claro, no podés. Y sacrificás tu propia rentabilidad. Y hoy la rentabilidad más de una pyme familiar es reinvertir. Y si la rentabilidad baja y se te hace difícil acceder al crédito en forma rápida, ¿sí? ¿Vos qué haces? Dejas de invertir. Igual Cordero no deja nunca de invertir. Es una constante. De reinvertir todo el año, todos los años. Digo. Todo el tiempo. La última, lo más rápido posible. Yo mencionaba el seminario ProPymes. ¿Cómo les sirvió a ustedes? Yo digo, está enganchado con la pregunta anterior.
que a veces le pedimos todo y no le damos nada a las pymes. En este caso, ¿en qué ayuda? ¿Cuáles son los apoyos logísticos? ProPyme realmente acerca la cadena de valor. Te acerca, claro. Vos te estás reuniendo con tu proveedor, con tu cliente, te junta. Hablas el mismo idioma, trabajás mancomunadamente para resolver situaciones complejas, y lo que hace es, una grande tiene experiencia vivida, tiene errores y tiene espalda para equivocarse. La pyme no tiene espaldas para equivocarse. Claro. Entonces, ¿qué te hace ProPyme? Y te acerca, yo no te digo recetas, ProPyme lo que hace es, te va acercando permanentemente, decir, no, espera, por ahí no pase, que ya metimos la pata nosotros, vení por acá. Tenemos experiencia, aprovechémoslo. Claro. Aprovechame. Claro. Y pone a tu disposición gentes del grupo, a trabajar con vos, a trabajar tu realidad, a trabajar la mejora tuya de recursos humanos, a que tus líderes se hagan cargo de la gente. Entonces, eso es lo importante. Es parte de la profesionalización, obvio, además. Por supuesto, te acompañan. Y eso está bueno. Eso es lo que le agrega valor. Bueno, estuvimos con Rosana Cordero. No siempre tenemos oportunidad de tener a los representantes de este sector tan decisivo y vital para la economía argentina, que son las pymes. Gracias, Rosana, por estar. De nada. Nos encontramos nosotros el viernes que viene, 8:30, en Días de Crisis.